Continuamos, hermano, con el estudio que ya habíamos comenzado, 1 Corintios, capítulo 6. Y como habíamos visto, Corinto era una congregación que había sido edificada sólidamente con 1 año y medio de adoctrinamiento a través del propio apóstol Pablo, pero que una vez que el apóstol Pablo deja allí Grecia para emprender otro de sus viajes misioneros, la iglesia empieza a hacer patentes, a que sean visibles, a que sean conocidas, un montón de imperfecciones, las cuales el apóstol Pablo, para sanidad de la iglesia, escribe esta carta llamándolos allí a un arrepentimiento y a ponerse a cuenta con Dios. Siempre lo señalo, y usted sabrá que es ilógico si alguien le escribe una carta antes, cuando no había WhatsApp o no había email y uno tenía que mandar una carta tal vez a otro continente, a otro país. Uno no lo hacía todos los días, entonces había mucha información para poner: el nene cumplió años, pasó tal cosa, pasó tal otro, en el trabajo me cambiaron de sección. Lo mismo, hermano, sucede aquí con esta carta, donde se tratan un montón de conceptos, pero no puede leerse aisladamente y decir, bueno, 1 Corintios 5 no tiene ninguna relación con 1 Corintios 11. Está todo relacionado, y quiero que tenga presente, usted que me escucha hoy, que toda esta corrección que el apóstol Pablo viene señalando en la iglesia tenía como propósito llamarlos a una reflexión sobre sus propias vidas, dado que esto desemboca, esta carta, en la instrucción que da con respecto a la cena del Señor puntualmente. Y nos da dos conceptos sobre tomar la cena del Señor como corresponde y sobre tomar la cena del Señor indignamente. Y dice, advierte el apóstol Pablo, que muchos están enfermos y aún otros duermen a causa de no haber tomado esa cena del Señor dignamente. Ahora, ¿qué quería decir eso? No quería decir, hermano, que el día puntualmente que se sirve la cena del Señor, uno recién ese día haga un análisis de su vida y diga, bueno, Señor, me arrepiento de esto y de aquello. Sí, lo espera, pero el llamado del apóstol Pablo apunta a que no espere al día de la Santa Cena, sino que le escribe a la iglesia y le dice, iglesia, hoy mismo comienza a analizarte. Yo les mencioné ayer, si bien el pasaje que quería compartir en Juan Lacase era una visión profética de Daniel en el capítulo 7, el profeta Daniel, les mencioné que hay un mensaje común a 7 iglesias que estaban en Asia, que Jesucristo, que es quien le da este comunicado, porque Juan escribe, pero dice, escribe las palabras que yo te voy a decir, y fue y le contó un montón de cosas, y le escribe un mensaje a 7 iglesias contemporáneas. Es como si hoy el Señor Jesús nos mandara allí un emisario que escribe una carta, y una para Colonia, otra para Juan Lacase, otra para Montevideo. Le escribió a iglesias presentes en aquel tiempo, y en todas esas cartas, en algunas alababa ciertas virtudes y en otras exhortaba al arrepentimiento en ciertos errores. Las 7 cartas tienen a Jesucristo como autor y un mensaje común. ¿Sabe cuál es el mensaje común a las 7 iglesias? Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Cuando hablamos de iglesia, una vez más conviene aclarar este término. No hablamos de un lugar físico donde nos reunimos. Acá
como es Luis Alberto Herrera 1266 ahora, o Lorenzo Latorre 1266 con nombre viejo. No habla del edificio que está en un lugar, habla de nosotros, que nosotros, como miembros, somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia, los creyentes que estamos acá reunidos. Entonces el mensaje, hermano, es al creyente, y Jesucristo le está diciendo: yo conozco tus obras. A veces estamos más interesados en conocer la obra del prójimo, del vecino, del otro, estamos mirando, y Jesús también en esa parábola de aquel hombre que tenía una paja en el ojo y otro que tenía una gran viga. El que tenía una viga quería sacarle la paja al otro. Dice: primero saca la viga que está en tu ojo para que pueda ver con claridad, para poder ayudar al hermano. Así que primero haciendo una autocorrección de nuestra vida. ¿Y por qué hago esta introducción? La hago porque quizás miramos Corintios 5, 1 Corintios 5, y miramos 1 Corintios 6, y nos parece decir: bueno, no tiene relación con nosotros, no tenemos nada que ver. Recuerda que en el capítulo 5 había allí, el título era un caso de inmoralidad juzgado, uno que estaba conviviendo allí, el hijo con la madrastra, por decir así, y allí se llama a una reflexión y a una acción de parte de la iglesia de no hacerse los distraídos. De la misma manera, hermano, que cuando nosotros en nuestro cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo, tenemos una dolencia, no sé, vamos a suponer, a mí me duele la cintura, y el resto del cuerpo no ignora el dolor de la cintura, porque cuando andamos mal y nos duele algo, todo el cuerpo está trabajando de una manera incorrecta. Entonces, sea lo que sea que nos duele la cabeza, nos duele la cintura, tratamos de aliviar, tratamos de corregir lo que nos hizo mal para que el cuerpo pueda estar sano. Bueno, la iglesia, hermano, no es la excepción, y quizás cuando vemos esta situación, una situación de una iglesia que había sido llamada viviendo una vida desordenada. Había de todo tipo de idólatras, había adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Había un montón de personas que habían vivido una vida desordenada dentro de la iglesia. Pero dice el versículo 11, 1 Corintios 6:11, dice: y esto erais alguno de vosotros. ¿En qué tiempo, hermano, está conjugado esto? Estos fueron ustedes. Pero, versículo 11, dice: mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, cambiando quizás el pecado, cambiando quizás la cosa en la cual cada uno de nosotros erre, esto es un anticipo previo a la cena del Señor que trata en el capítulo 11, donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a arrepentirse. ¿Por qué? Porque hay una sentencia que la vamos a leer, versículos 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, la salvación es un regalo de Dios. Como es un regalo de Dios, lo sabemos, la salvación no se pierde. La pregunta es si una persona realmente es un elegido de Dios,
es un santificado a Dios, es un justificado a Dios. Si lo es, la palabra de Dios nos dice que debemos andar en vida nueva. Justamente somos sepultados con Él en las aguas del bautismo para nacer una vida nueva. Y cada vez que participamos en la cena del Señor, renovamos ese compromiso diciéndole: Señor, he estado mal en esto, he estado mal en aquello otro. Pero está hablándole a una iglesia y por ahí quería hacer oído sordo. En total somos salvos. Y ahí entra la parábola de las ovejas y los cabritos, o la parábola del trigo y de la cizaña, donde un señor había plantado trigo y vino el enemigo de noche y plantó cizaña. Y a la mañana los siervos vieron que había cizaña. También dice: el enemigo vino y plantó cizaña, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Dice: no, porque si la arranca corre peligro de arrancar también el trigo. Esperen hasta el momento de la siega, y ahí vamos a separar el trigo de la cizaña. El trigo para ser guardado en granero, la cizaña para ser quemada. ¿Qué nos está diciendo eso? Está hablando de la tierra, está hablando acá, de este lugar del Señor, hermano, y debemos, dice, considérese cada uno, llama la exhortación, analícese cada uno, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, no se equivoque, porque si usted vive como cizaña, es cizaña y no es trigo. Y esto es un llamado serio, hermano, no solo para la iglesia de Corinto, una iglesia desordenada, una iglesia que jorobaba a los demás y no le pagaba las cuentas, y después todavía entre ellos se llevaban a juicio, ¿no? Viene tratando toda una serie de problemáticas en la que también el apóstol Pablo hace una revelación importante, y es la revelación, dice: ¿cómo? Dice: ustedes van delante de la justicia humana y no son capaces de entre vosotros mismos corregir las cosas, juzgar. Arréglate con tu adversario, dice la palabra, entre tanto que estás en el camino. Llega un momento que cuando el Señor venga y esté el tribunal puesto ahí, ya es tarde para arrepentirse. Y el Señor nos lava, el Señor nos limpia, el Señor nos santifica y nos justifica, como dice el versículo 11. Cuando esas cosas han quedado en el pasado, erais algunos de vosotros. Y todos, hermanos, en menor medida, tenemos alguna cosa. Sabemos que por vivir derecho, hermano, no vamos a ser salvos ninguno. Es por el sacrificio de Cristo. Pero no es excusa, y la palabra de Dios dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, seguiremos viviendo como queremos para que el Señor siga perdonándonos. Y la palabra responde, dice: en ninguna manera. Y le escribe a esta iglesia, hermano, de que el Señor va a venir y va a pedir cuenta a cada uno. Va a haber distintos tipos de juicio. Sabemos que va a haber, Jesús le dijo a los discípulos, dice: ustedes se van a sentar y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Después vemos allí en el libro de Apocalipsis que se estableció un trono, dice, y 24 ancianos para juzgar. Y acá el apóstol Pablo va mucho más allá de eso, ¿no? Y nos dice que los santos hemos de juzgar al mundo. Un día el Señor, hermano, nos va a dar autoridad también para juzgar. ¿Cómo podemos juzgar, hermanos, si nosotros mismos no estamos viviendo una vida de santidad? Y trata acá el versículo 12 en adelante, que tenemos otro subtítulo, dice: glorificando a Dios en vuestro cuerpo. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguno. Evidentemente acá está hablando de ciertas problemáticas, a veces la comida, la bebida, etcétera, etcétera. Es decir, porque hay personas que quieren decir lo que la palabra de Dios no dice. Dice: tomar vino está mal, es pecado. Jesucristo tomaba vino con medida, y dice que cuando venga al reino de los cielos volverá a participar de eso. La cena del Señor fue la última vez que participó, pero cuando venga y establezca su reino, volverá. La comida es lo mismo, porque hay personas que dicen: no se puede comer esto, no se puede comer aquello, no se puede tomar esto, no se puede tomar lo otro. Cada uno tiene su librito, pero hermano, el único libro que el que cuenta es la palabra de Dios.
El apóstol Pablo se pone como ejemplo. A veces le tocaba ir a congregaciones donde no comían ciertas cosas. Dice, no iba a entrar en un conflicto con esos hermanos. Dice, no sea cosa que se pierda el hermano por cual Cristo murió por una disensión. Entonces a veces más vale para no entrar en disputas, para no chocar con nadie, a veces más vale abstenerse de alguna cosa y después usted en su casa vive de una manera como su conciencia se lo esté dictando. Y acá el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, podía comer de todo, podía tomar de todo, no todo conviene, todas las cosas son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguno. Cuando uno agarra la botella y no puede ponerle el corcho después de nuevo, es un problema, ahí se está dejando dominar por algo, ¿no? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es decir, seguramente dentro de esta iglesia estaba viendo esos problemas que yo mencionaba. Porque hay gente que dice, no se puede tomar té, no se puede tomar café, no se puede tomar vino, no se puede comer esto, aquello. Y no vamos a entrar a discutir con nadie porque el sacrificio de Cristo es mucho mayor que comida o bebida. Pero estaban en medio de esas disputas y el apóstol Pablo dice lo mismo que el Señor Jesús. Lo que contamina al hombre, dice allí en los evangelios, porque criticaban de que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Y Jesús le dice, ¿no saben que todo lo que nosotros comemos va a parar a la letrina? Dice, va al pozo negro acá para nosotros. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, dice, porque de la boca salen los malos pensamientos. Y acá, hermano, dice, bueno, tenemos la panza para llenarla, tenemos la panza para comer y para beber, pero cuando llegue el momento Dios va a destruir el cuerpo acá. Entonces es irrelevante. A veces vemos algunos un poco mejor comido. Había otros que estaban muy dedicados al deporte. En la Biblia nos dice, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo allí, y ejercitarse el cuerpo, dice, no es de demasiado beneficio, no tiene ningún beneficio desde el punto de vista espiritual. Usted si caminando, corriendo, haciendo pesa o lo que quiera, se siente mejor, hágalo, y el que no lo hace, no lo hace. Hermano, como la comida y la bebida, dice, a uno como el otro, lo destruirá el Señor. Eso no es motivo para preocuparse, pero sí había algo por lo que preocuparse en cuanto a lo que uno hace con su cuerpo. Y dice el versículo 13, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, seremos levantados con cuerpo nuevo, ¿no? Pero dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo como iglesia? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Hace una pregunta acá retórica que él mismo responde, dice, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une en una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu con él. El Señor, hermano, es espíritu, hermano, y nosotros tenemos que buscar esa unidad, la unidad que hay en el espíritu de Jesucristo. Para eso le dijo, vayan, anuncien el evangelio, pero no primero, esperen la promesa del Espíritu Santo, una promesa que está para nosotros hoy. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Recuerde que este tema arrancó en el capítulo 5, pero es una reflexión, hermano, a cada uno, porque no podemos vivir haciéndonos los distraídos y decir, bueno, yo vivo en borrachera. Y el apóstol Pablo no viene y nos da, podría haber dado una lista y decir, mire, número 1, no se emborrachen. Número 2, no anden con ramera. Número 3, no anden hombres con hombres. Número 4, pues nombró cosas al pasar, cosas evidentes en aquella congregación que estaban allá, cosas que habían sido parte del pasado de alguno,
habían sido corregidos, y otros que no andaban en vida nueva, andaban en vida vieja. Y estaban engañándose a sí mismos, y por eso les escribe estas cosas. Pero advierte, dice, ¿no sabe que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Hermano, esa persona, si sigue viviendo de la manera equivocada, después de haber sido lavado, justificado y santificado y redimido, como dice acá, que lo leímos en el versículo 11, después de que Jesús hace esa obra, sigue viviendo lo mismo, insiste en seguir viviendo mal, no se engañe, hermano, porque esa persona nunca fue salva. No es que perdió la salvación, nunca fue salva. ¿Qué pasó con Judas? No estaba ya, no iba a todas las reuniones, no juntaba, era el encargado, juntaba ofrenda, el encargado de la bolsa. Y sin embargo, hermano, era el hijo de perdición, como escribe la palabra allí, venir a la iglesia. Judas, me imagino yo que se había bautizado, como el resto de los discípulos que se habían bautizado. Porque allí, como dije, el enemigo viene y planta cizaña, que es parecida al trigo. No planta otra cosa que no tiene nada que ver, no planta paraíso, que no tiene, debe crecer un paraíso, y hasta por poco que sepa de árbol se da cuenta de lo que es un paraíso y lo que es el trigo, no tiene nada que ver. No, vaya a hacer algo parecido. Y allí, para poder pasar en el borbollón, en la multitud, sin duda que Judas hasta se bautizó, participó de la Pascua, participó de la cena del Señor. Lo que me diste, dice Jesús en oración al Padre, no perdí ninguno, salvo el hijo de perdición. Había un perdido que se bautizó, que participó de la Pascua, participó en la cena del Señor, iba a todas las reuniones y todo lo demás. Advertencia, hermano, para nosotros, para realmente evaluar. Si somos de Cristo, hermano, vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento y vamos a andar en una vida diferente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es decir, tenemos que andar, hermano, una vida no para agradarnos a nosotros, sino para agradar a Dios. Y esa obra que Dios comenzó allí en Pentecostés, en la iglesia, debe hacerse presente, hermanos. El Espíritu de Dios debe estar morando en nuestras vidas, porque ¿sabe qué? Es como cuando uno compra un electrodoméstico, le dice las instrucciones, dice, bueno, no puede agarrar humedad, no haga esto, aquello, dice, conserve la caja, dice, y conserve el manual, dice, por la duda, porque ahí usted tiene la garantía de lo que compró. Y la garantía, dice la palabra, de que nosotros tenemos adquirido de parte de Dios ese derecho a la resurrección, es el Espíritu. Dice, el Espíritu es la garantía de la posesión adquirida, dice la palabra. Así que, hermano, ¿usted quiere estar seguro y tranquilo de su salvación? Que ese Espíritu no sea parte de su vida. Invoque el nombre del Señor, clame en oración. A veces pedimos por tantas cosas irrelevantes. Te pido que no llueva mañana, Padre, porque tengo que ir a trabajar al campo. Te pido que pase esto, te pido que pase lo otro. Pedimos cosas irrelevantes que dentro de 6 meses lo que pedimos hoy, hermano, no va a tener ningún tipo de importancia. Clamen, hermano, clamen para recibir el Espíritu Santo, como los 120 reunidos en el aposento alto no estaban orando por cualquier cosa intrascendente, hermano. Estaban orando, Señor, queremos recibir la promesa que tú has hecho. Señor, queremos, y esa promesa, como dice Pedro cuando se para, dice, es para los que están cerca y es para los que están lejos. Es para los jóvenes y para los viejos, que ya lo había profetizado el profeta Joel, diciendo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Unos verán visiones, otros soñarán sueños, pero, hermano, todos recibirían de eso. Esa promesa de Dios, hermano, es para todos los que estamos acá, independientemente de la edad. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, hermano, vemos que lejos el apóstol Pablo de hacer un listado, porque siempre en un listado, hermano, van a quedar alguna cosa afuera, tanta gente, uno en otro tiempo le decía, porque fumar es malo, ¿no? Y dice, bueno, si fuera malo estaría escrito en la Biblia que
no podemos estar haciendo una lista de cosas, decir lo que es malo, hermano. Todo me es lícito, dice, pero no todo conviene, a veces por temas de salud, a veces por temas de testimonio, hermano, pero vivir de una manera que agrade a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no tenemos que tener presente, hermano, de que fuimos comprados por un precio, como dice acá, y que ese espíritu, hermano, de Dios nos anhela celosamente, no quiere cosas mal hechas, hermano, porque cuando hay algo malo, el espíritu de Dios se aparta. ¿Recuerda la vida de Saúl? Llamó la atención, Saúl comenzó su carrera, ¿sabe cómo? Buscando unos asnos que se le habían perdido al padre. Y fueron y recorrieron varios departamentos, hablando en términos contemporáneos, y no lo encontraban. Dice, acá tengo una moneda, le dice al siervo, dice, hay un hombre de Dios acá que era Samuel, vamos a consultar a Dios, a ver dónde podemos encontrar los asnos que están perdidos. Y cuando llegaron, dice, no te preocupes por los asnos ya aparecieron. Dice, ahora tu casa está preocupado por ti. Dice, pero yo te voy a ungir como rey de Israel. No había habido rey todavía en aquel país. Se dio vuelta, dice, en ese momento, cuando se dio la vuelta, Dios mudó su corazón. Dios le cambió el corazón. Y llamaba la atención porque era una persona cualquiera, que venía una compañía de profetas profetizando, y Saúl se une a ellos y comienza también a profetizar. La profecía no es por voluntad humana, sino que es Dios el que está moviendo la vida de una persona para poder profetizar. Uno, aunque yo quiera, no puedo profetizar porque a mí se me ocurre, hermano. Es por una cuestión de Dios, hermano, de que Él decida hacer una obra y usarlo como instrumento. Y Saúl, que estuvo lleno del Espíritu, que estuvo profetizando, vino un espíritu malo y lo atormentaba. Para eso llamó a David a tocarle el arpa, si usted conoce la historia. Es decir, hermano, la palabra de Dios y el propio David, que había visto estas cosas, le escribe en uno de sus salmos, dice, y no apartes tu Santo Espíritu de mi vida. Tiene que ser, hermano, una preocupación, no preocupación de miedo, sino una ocupación, el cuidar de nuestra salvación, como dice la palabra de Dios, con temor y con temblor, hermano. Jesucristo pagó el precio, y por eso, hermano, este mensaje no es un mensaje para los hermanos desubicados de la iglesia de Corinto. Es un mensaje, hermano, universal. Es un mensaje donde, con distintos nombres, con distintas imperfecciones, los diferentes hermanos en diferentes lugares están haciendo las cosas incorrectamente. Y que no esperemos, porque nadie sabe, hermano, el día ni la hora que el Señor nos va a llamar. No espere a decir, bueno, dentro de 2 semanas vamos a tener la cena del Señor, ahí me arrepiento. No, hermano, que Dios cambie nuestros corazones como lo cambió Saúl. Se dio vuelta, dice, y su corazón fue mudado en otro. Si usted abre su corazón, hermano, hoy su corazón puede ser cambiado. Su corazón puede ser mudado para realmente apreciar y agradecer lo que Jesucristo hizo en nuestro favor, hermano. Dice, bueno, basta ya el tiempo de hacer las cosas mal. No precisa que el apóstol Pablo le dé una lista. Cada uno debe analizarse, como la celebración de la Cena del Señor nos exhorta, analícese cada uno. Hay gente enferma, hay otros que aún murieron por haber tomado indignamente. Y esa instrucción que se da en la Cena del Señor, el preámbulo para conducirnos a eso, son todos estos capítulos que estamos leyendo de 1 Corintios. Así que lo invito a que siga estudiando. La próxima reunión vamos a estar estudiando el capítulo 7 y vamos así a ir conociendo todo el consejo de Dios poco a poco. Que Dios los bendiga a cada uno. Invito a los músicos ahora a pasar adelante.